Bien, mis queridos, en el día de hoy quiero invitarles a buscar, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar juntos el verso capítulo 20. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con acontecimientos finales. Me faltó la S al final o la comió el margen de la frase, pero son acontecimientos finales. Vamos a mirar juntos en la palabra del Señor el libro de Apocalipsis y vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. Libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 20, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y al cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y al mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Queremos pedir tu gracia, Señor, tu bendición, al considerar, Señor, el consejo de ella. Te pido, buen Señor, que nos des de tu gracia. Dame de tu gracia al compartir tu palabra, al comentar, Señor. Y, Señor, te pido que si hay alguien que aún no ha entendido el Evangelio, hoy sea una oportunidad para recibir a Cristo como su Salvador personal. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a considerar el tema acontecimientos finales. Ya hemos observado los primeros versículos del capítulo 20. Recuerda que el capítulo 20 nos presenta el reino milenial. Apocalipsis nos entrega una revelación adicional. Nos dice que ese periodo de gobierno enseñado, profetizado en el Antiguo Testamento tendrá una duración de no más de 1000 años para cumplir las promesas terrenales. Vemos que en ese periodo hay una reclusión. Satanás será atado y enviado al abismo por ese periodo de tiempo. Habrá responsabilidades designadas. Personas creyentes se sentarán en tronos para, juntamente con el Señor Jesucristo, juzgar a la parte de la nación de Israel y al mundo gentil que es condenado y los que entran en vida al reino milenial. Vemos también que durante ese periodo habrá una resurrección, que se le da el título de primera resurrección, no tanto en orden, sino en cualidad de resurrección. ¿Recuerdas que Jesús dijo que unos resucitarán para vida y otros para vergüenza y condenación eterna? Primera resurrección, sea Cristo, sea la iglesia, sea los santos del Antiguo Testamento, sea los santos que mueren durante el tiempo de la tribulación. Cuando ellos resucitan se les llama primera resurrección porque es para bendición. Hoy veremos que los otros no volvieron a resucitar, que es la segunda resurrección, que tiene que ver con vergüenza, tiene que ver con recibir sentencia final. En cierta forma, todos los seres humanos van a resucitar.
Todos van a resucitar. No hay reencarnación y no hay que perezcan, que desaparecen. Serán resucitados, unos para vida y otros para vergüenza y condenación eterna. Hoy vamos a considerar los eventos finales, acontecimientos finales antes que Dios establezca cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, la historia humana es el plan soberano del Señor. Es Isaías que en el capítulo 46, en verso 10, Dios dice lo siguiente: que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En algún momento el cielo y la tierra pasarán, pero esto no ocurrirá hasta que se cumpla en la historia de los hombres los planes que Dios designó. ¿Qué dice el texto? El texto dice que Dios lo anunció ¿desde cuándo? Desde el principio. Claramente en las Escrituras vemos profecías de los tiempos y cómo se tienen que cumplir. Prestemos atención entonces a los últimos acontecimientos que Dios designó de eternidad hacia eternidad para cumplir sus planes. No te olvides que fue nuestro Señor Jesucristo que dijo: el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, mas mis palabras no pasarán. Se debe cumplir siempre. Siempre, siempre, ¿qué cosa? La palabra de Dios, su voluntad soberana. Vemos ahora en versos 7 al 9, al prestar atención a los últimos acontecimientos, podemos observar en primer lugar que le he denominado la rebelión final de los seres humanos. Y esta rebelión final es para demostrar el problema grande en el hombre, que es su corazón. El problema del hombre es su corazón. El corazón del problema es el corazón humano. ¿Qué dijo el profeta acerca del corazón? Engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora recuerda que durante ese periodo milenial, Satanás no va a estar presente. Y observa lo que dice el texto. Cuando los 1000 años, vuelve atrás, cuando los 1000 años se cumplan. Es decir, que se debe cumplir los tiempos del Señor. ¿Qué no hay presente durante el milenio? ¿Qué no está presente durante el milenio? Satanás no está presente porque él está atado. Ahora, durante ese periodo longevo de 1000 años, muchos santos entrarán en vida sin cuerpos transformados y formarán familias y nacerán hijos, y los que vivan bajo el gobierno teocrático, bajo la monarquía del rey, que vivan ahí, ellos entonces tendrán que sujetarse y vivir bajo las leyes del reino. Tendrán también que convertirse. Tendrán que recibir a Cristo como su Salvador personal. Tendrán que convertirse. Ahora, esta rebelión final me demuestra una cosa, que es posible que personas vivan bajo los beneficios morales del cristianismo sin ser salvos. Un ejemplo, Judas. ¿Escuchó las enseñanzas de Jesús? ¿Amén? ¿Tuvo autoridad para sanar? Amén. ¿Era un hombre de confianza? ¿Era salvo? No era salvo, pero disfrutó bajo los beneficios del cristianismo. Hoy te traslado la pregunta: ¿por qué estás seguro o segura que eres un hijo o una hija de Dios? Usted me dice: yo vengo a la iglesia, oro, canto, doy mi ofrenda o mi diezmo. Amén. No, yo hice la oración, queridos. La evidencia que realmente usted es un hijo, una hija de Dios, es que debe haber un cambio en su vida. Si usted sigue con los mismos rencores de antes, el mismo mal carácter de antes, siendo el mismo maltratador o persona manipuladora o egoísta, evidencia algo que no ha cambiado. ¿Sabe por qué? Según a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, son todas ahora ¿qué? Hechas nuevas. ¿Podemos ver en ti a Cristo? ¿Hay cambios en tu vida? Y otra cosa muy importante, persevera en el tiempo, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas.
Se nos enseñó, haz la oración, repite la oración y ya que eres salvo. No está en las Escrituras. Lo hacemos para ayudar a las personas a tomar ese compromiso, pero uno dice, no, si mi hijo hizo la oración cuando era pequeñito y en el tiempo, hay cambios, hay perseverancia. No somos salvos por repetir una oración, sino por ese cambio que produce día a día. Es por eso que hay, en ese periodo de tiempo tan ideal, tan perfecto, Satanás será suelto ¿de qué? De su prisión. En verso 3 vimos que fue encarcelado por la autoridad de un ángel que descendió del cielo. Observa el verso 8. Luego que es liberado, ¿qué hace este personaje? Vemos acá la gran rebelión final. ¿Y saldrá a qué? A lo que ha hecho siempre. A engañar. El término engañar es hacer caer, extraviar, errar, apartarnos. ¿Cuántos creyentes caen en el lazo del enemigo? Pero observa lo que dice acá. ¿Y saldrá a engañar a quién? A las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. La expresión cuatro ángulos no es que la tierra es plana, sino que es una descripción geográfica para describirnos de los cuatro cabos, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Qué naciones? Hombres y mujeres que nacieron durante el reino milenial, que han disfrutado de los beneficios del gobierno, que tal vez se han sujetado a las leyes del reino, pero que no han nacido ¿qué? De nuevo. Porque como les digo, en la iglesia y en ese tiempo puede haber personas también. Ahora, alguno me dirá, pero Hechos capítulo 16, verso 31 dice lo siguiente, y ellos le dijeron, observa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿qué? Tú y tu casa. Queridos, déjame decirte algo. A través de las páginas de las Escrituras, la salvación es personal y no colectiva. En el contexto era evidente que ese hombre duro de dureza, y como Pablo lo detuvo que se quitase la vida, porque es un hombre drástico, él decide matarse. Y él dice, no te mates. Dios va a conservar tu vida, te va a salvar y también va a salvar a tu familia. Fue en su contexto a esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque si yo creo, y por ende, porque yo creo, todos mis hijos son salvos, no lo enseña la palabra de Dios. La salvación es ¿qué? Personal. Usted debe recibir a Cristo como su Salvador personal. Y nosotros que somos padres, orar que el Señor confirme esa decisión ¿en quién? En cada uno de nuestros hijos. No porque su esposa o su esposo viene, ¿ustedes qué? Salvo, en ninguna manera. Mira, sale, engaña para engañar a las naciones y engaña ¿a quién? A Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Déjame decirte algo, este Gog y Magog no son Ezequiel 37 y 38. Es un nombre que se utiliza frecuentemente genérico para ilustrar los opositores al plan de Dios. Gente que no nacieron de nuevo y que se rebelan y siguen el camino de Satanás a fin de reunirlos ¿para qué cosa? ¿Cuál es la motivación? La batalla. Ahora, Satanás no aprende. En capítulo 19, verso 19, observa lo que ocurrió en el retorno visible de Cristo. Esto es antes de estos 1000 años. Dice el verso 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasó? El Señor los eliminó a todos. No acaba de aprender, porque reúne a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, y dice el texto, y el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, el lenguaje figurado se reveló ¿qué cosa? Una gran cantidad. Ahora, me extraña esto. Gente que no quiso conformarse a un gobierno justo. Sin un Satanás. Durante el milenio no hay robos, no hay asesinatos, hay armonía, hay progreso, pero ni aún así el corazón del hombre está ¿qué? Satisfecho y tranquilo. Observa el verso 9. Y subieron
mira las multitudes, ¿qué hicieron? Y subieron sobre la anchura de la tierra, ¿qué más? Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, se mueven hacia Jerusalén porque en Jerusalén está sentado el trono principal del Mesías. Ahora, ellos se preparan para una batalla, pero yo no veo una batalla acá. ¿Por qué? Y de Dios, ¿qué ocurrió? Descendió fuego del cielo y ¿qué más? Los consumió a todos. No hay batalla. Dios permite en su soberanía que se movilicen, que se agrupen y cuando están preparados para una emboscada, para un ataque, ¿qué hace Dios? Los eliminó. ¿Por qué Dios es malo? No, porque Dios siempre es lento para la ira. ¿Y grande en qué? Misericordia. Pero Dios tiene también tiempos que se cumplen. Acontecimientos finales, la rebelión final. Permíteme hacer un par de observaciones acá. Lo primero que veo es el fracaso del corazón humano. Estamos hablando de un periodo de paz, de tranquilidad. No hay injusticia. En muchos países, hablo en mi país, hay nuevas elecciones. La gente no sabe cuál será el mal menor. Pero el presidente antiguo prometió y no cumplió absolutamente nada. Literalmente fue un mentiroso. Pero eso es no solamente en mi país, eso es su país. Estamos hablando de Nicaragua, por ejemplo, donde si hay quienes van a candidatear en contra de mí, ¿qué hago? Los meto a todos a la cárcel, ya no tengo más opositores. Eso es los gobiernos humanos, derecha e izquierda. Todas las tendencias, el corazón del hombre no cambia. Lo que vemos acá y lo vano que es vivir sin Dios. Se rebelan con Satanás, creyendo ¿qué cosa? ¿Qué habrá creído esa gente al seguir a Satanás? ¿Que les va a ir bien? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin? Es que Satanás le da al hombre poder y riqueza, pero no tiene misericordia. Jamás él paga ¿qué? Bien. Y la naturaleza esencial de Satanás siempre será ¿cuál? Porque tuvo una última oportunidad y lo único que quiere hacer ¿qué es? Engañar, como su naturaleza. Hemos visto acontecimientos finales. En primer lugar, la rebelión final de los seres humanos. Observa el verso 10. Y vamos a ver acá cómo Dios comienza a cerrar los capítulos de la historia. Y Dios va a poner fin acá al mal en el universo, a la maldad. Porque aunque no lo creamos, el mal cumple un propósito dentro de los planes soberanos del Señor. Rápidamente el texto dice, y el diablo que los engañaba, ¿qué ocurre con él? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahora, déjame decirte algo. En el capítulo 19, en versículo 20 de Apocalipsis, se nos hace ver que ya la bestia fue apresado. Fue apresado con ellos también el falso profeta. Dale clic. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Es decir, que el anticristo y el falso profeta ya han inaugurado ¿qué cosa? El tormento eterno. Estaban ahí. Y ahora se les une ¿quién? El tercero. La inmunda Trinidad se reúne ahí. Dice el verso lo siguiente, verso 10 dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? La bestia y el falso profeta. Los tres. ¿Usted cree que están ahí para pasarlo bien? ¿Cuántas personas han dicho? Si me tengo que ir al infierno, me voy. Voy a estar con mis compadres, allá vamos a ¿qué? A chupar, a bailar, vamos a estar con los nuestros. ¿Te has fijado en que si alguien hace igual que tú? Ese es de los nuestros. Ese es de los nuestros. Ahí están los tres ahora. La Trinidad satánica. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dice el texto? ¿Y serán qué? Atormentados. ¿Cuánto tiempo? Día
y noche. La idea día y noche es sin parar. No hay diferencia, más calmado a la noche, más quietito, más tranquilo, porque la vida bohemia la disfrutan ¿cuándo? De noche. Ahora, debemos entender algo. Dios nos dio el día para producir y Dios nos dio la noche ¿para qué? Para descansar. Siempre la noche tiene que ver con tinieblas, tiene que ver con oscuridad, tiene que ver con maldad. Dios nos dio el día y los creyentes deben activarse y trabajar ¿qué? De día. No significa que si te toca turno próxima semana de noche, en esencial, tinieblas, oscuridad, noche. Están atormentados día y noche, ¿por cuánto tiempo? Como dicen los latinos, en latín, per seculum seculorum, por siempre, jamás. Tormento. ¿Te has fijado qué tormento que es cuando nos damos cuenta de que hemos hecho mal? Lo hicimos a conciencia y nos descubrieron y nos queda por un tiempo ese cargo de ¿qué? De conciencia. Imagínate ese cargo de conciencia, de haber tenido la oportunidad de ser salvos y ¿qué? Rechazarla. ¿Dónde estaba la bestia y el falso profeta? Satanás, aunque puede dar al hombre aparente felicidad y poder, mira dónde lo va a llevar. ¿Dónde lo va a llevar? La reunión no será de camaradería, de reconocer, los viejos amigos del pasado. No será tan lindo ese lugar, porque serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observa lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. En las Escrituras no es el Partido Comunista ni nada de eso. Yo recuerdo hace años atrás que un cómico de mi país estaba sentado, mientras yo siendo muy joven, estaba predicando el Evangelio. Y se quedó él escuchando toda mi predicación, con mucha atención, hasta que llegué a este punto. Entonces dirá también a los de la izquierda. Hasta ahí me escuchó. Luego él vino a hablar conmigo y me dijo, ¿sabes qué, muchacho? ¿Tú me conoces? Sí, yo sé quién eres. Me ha gustado lo que has dicho. Pero cuando te metiste con la izquierda, en las Escrituras, izquierda, siniestra, es juicio, voluntad permisiva, castigo, voluntad permisiva de Dios. Y aquí vemos, entonces dirá, y estos son los hombres de los de su izquierda, apartaos de mí. ¿Qué más? Bajo juicio, malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero como él es padre de mentira y él es también engañador, muchos siguen su propia estrategia, su propio camino. Te da popularidad, dinero, cosas, fama, pero al final no pagará bien. ¿Por qué no pagará bien? Siguiente cuadro. Hemos visto la rebelión final, Dios la extermina. Hemos visto en la remoción final del mal, Satanás finalmente es quitado del escenario de la tierra y se demuestra una vez más su naturaleza engañosa y se evidencia por su acto de rebelión junto a la humanidad. Pero encontramos un cuadro más, un último acontecimiento. Y yo te digo, esta es la porción que el ser humano debe temer más. Me refiero a la retribución final de los inconversos. Y rápidamente quiero que veamos algunas verdades de este cuadro. Lo primero que podemos ver es el cuadro del juicio. Juan ve en verso 1 o en verso 11 otra visión. ¿Qué dice Juan? Y vi. Volvió a ver un nuevo cambio, un nuevo escenario. Juan mirando la profecía, Juan mirando hacia el futuro, él va a ver. Este ver tiene que ver con ya un cumplimiento de tiempo. Ya el milenio ha pasado, la rebelión ha pasado y ahora vemos acá un cambio que se produce en lo que él comienza a observar. Y vi un gran, dice el texto, trono blanco. Es posible que sea el mismo trono que se mencionó en el capítulo 4 y 5.
Es posible. Ahora, y al que estaba sentado, ¿por qué es blanco? Porque hay justicia y hay pureza. No hay engaño, no hay maldad, es completamente santo. Y al que estaba sentado en él, el que está sentado en ese trono, no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo, porque a él se le ha concedido, Juan 5:22, todo el juicio. Es Dios mediante la imagen visible, que es la persona de Cristo Jesús, y que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿qué pasa? Huyeron la tierra y el cielo. Esto vemos acá, no sabemos en qué punto geográfico se asienta este trono. No lo sabemos. Juan nos dice que de un momento que desaparece el cielo y la tierra. Yo creo que el cielo y la tierra van a desaparecer. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Dios establece un sistema, un orden nuevo después del reino milenial. Se mueve el escenario y va a haber un cambio interesante, el cuadro que vemos acá. Y no se halló, dice el texto, y ningún lugar se encontró ¿para quién? Para ellos. Posiblemente es lo que los teólogos le llaman la descreación. La descreación. Es decir, que finalmente la tierra va a desaparecer. Quiero citar solamente a Pedro, su segunda carta en el capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas, dice el verso 11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como diciendo, nos afanamos tanto en esta tierra, en tener cosas en esta tierra, cuando al final ¿qué? ¿Qué nos vamos a llevar? Dos cosas nos llevamos al cielo. Lo que usted aprendió de la palabra de Dios y las personas que usted tuvo la oportunidad de llevarlas a Cristo. Nada más. El resto se queda, ni siquiera nuestros hijos si no son salvos. Nada más. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 2, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuál es el cuadro? Desapareció el cielo y la tierra. Se puso un trono, el gran trono blanco. ¿Quiénes van a compadecer ahí? Mira los citados en segundo lugar, verso 12. Hemos visto el cambio, el cuadro. Observa ahora, versículo 12, los citados en ese lugar. ¿Qué dice Juan? Y vi a quiénes. ¿Qué muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Todos los justos, todos los que creen, porque son para bendición. Todos los seres humanos van a resucitar. Hay gente que se quita la vida creyendo que de esa forma se van a acabar ¿qué? Sus problemas y no sabe que ahí recién comienzan. ¿Por qué? Porque se cree que tras esta vida no hay nada más. Y dice Juan, y vi a los muertos. ¿Qué tipo de muertos? Grandes y pequeños, de todos los niveles sociales, aún de todas las edades, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Los que están ahí, los que son resucitados, no son creyentes, son inconversos desde Caín en adelante que rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el evangelio, rechazaron la persona de Cristo Jesús y dice que están de pie ante Dios. Al estar de pie significa están para rendir cuenta. Y escúchame bien, no hay abogados, no hay quien les socorra porque ya están bajo condenación. Lo único que van a enfrentar es su sentencia final, el destino final, porque ya vienen del infierno, ya están bajo el juicio, de pie ante Dios. Mira el verso 13. El mar que hizo, entregó los muertos que había en él, lo que tal vez es casi imposible poder recuperar.
los miles de cuerpos que desaparecieron en el mar, en naufragios o en el gran famoso Titanic, que nunca más se supo. Tengo un familiar, o mi madre decía de un primo que entró al mar y nunca más volvió. Casi que parece imposible. Desde ese lugar resucitarán esos inconversos y se presentarán de pie delante del Señor. Y el mar que hizo, entregó los muertos que había en él. Observa quién más entrega a los muertos. Y la muerte. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el lugar de las almas tras la muerte. Lo llamamos el infierno, pero el infierno realmente será esta condenación final, aunque el término infierno significa tormento y angustia. Seol del Antiguo Testamento, Hades del Nuevo Testamento, corresponde al estado de las almas tras la muerte. Recuerda que muerte es separación, se desprende, se separa la parte física de la parte humana, la parte espiritual. El alma del ser humano no transmigra, no vuela en el éter, sino que va a un lugar determinado. Siendo inconverso, ya va a un lugar de sufrimiento, tormento consciente. Y lo que va a ocurrir, va a salir de ahí con un cuerpo adaptado a la eternidad de juicio y se presenta ante el Señor. ¿Sabes qué más se presenta? La muerte. Según las Escrituras, el último enemigo destruido será ¿quién? La muerte. Y esta es una bendición para el creyente. Pero imagínate para el inconverso, que ya está en tormento, aunque busque quitarse la vida. La muerte ya no existirá más. Se presentan delante del Señor. ¿No dice la Escritura que la paga del pecado es muerte y la muerte ahora es quitada para recibir sentencia final? Mira los cargos en el juicio. ¿Cuáles son los cargos? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? No lo sabemos. Sabemos que es el libro de la vida donde están los salvos. También yo creo que hay libros que son el registro de Dios, de todas las acciones de los hombres, de todas sus acciones, y los libros fueron abiertos. Y creo que también es abierta la palabra de Dios en ese lugar, porque ninguno puede decir, yo estoy aquí porque nadie me habló. Nadie me dijo nada acerca de Dios. Escúcheme bien, hay pueblos y hay tribus que nunca recibieron la palabra, que nunca recibieron un evangelista, que nunca escucharon del evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo dice lo siguiente, que Dios se reveló a ellos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa alguna. Abraham no conocía a Dios, pero adoraban los dioses. Y Abraham responde a aquel Dios que le habló. Y las naciones, cuando vieron la creación, nuestros pueblos, los mayas, los incas, los aztecas, que adoraron el trigo, el sol, la tierra, el maíz, cambiaron la gloria de Dios, idolatría. Dios también habla, no solamente por la creación, los cielos que hacen, cuentan la gloria de Dios. Dios también habla al corazón, nos dio la conciencia, la ley escrita en el corazón de todos los seres humanos. Están ahí no porque no tuvieron oportunidad, sino que siguieron su propio corazón al no creer en Cristo. Y los libros fueron abiertos, y observa lo que dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. No se abren los libros para dirimir salvo o no salvo, sino la intensidad del tormento eterno. En historia latinoamericana, en historia universal, dictadores, abusadores, el tormento de los grandes dictadores que asesinaron injustamente a personas, de un Adolfo Hitler que asesinó sin misericordia por una visión de un mundo, de un hombre ideal, de un hombre perfecto, pagarán de acuerdo a qué? A sus obras. Todos sufrirán, pero algunos sufrirán con mayor intensidad. Ahora, si tú no conoces a Cristo y no lo vas a conocer, es mejor que hagas buenas obras, porque
si a mayores malas obras, mayor tormento será. Y fueron juzgados los muertos que estaban, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las escrituras están llenas, solamente menciono Eclesiastés 12:14, que Dios traerá a juicio toda obra. Romanos 2:16 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Sabes que hay cosas que mi madre no supo que yo hice hasta que las utilicé en ilustraciones? Y ahí supo él, menos mal que vivía acá en Australia. Pero hay cosas que tal vez tú hiciste, que están en tu silencio, en tu propia conciencia. Dios las sabe. Y aunque hombres en esta tierra puedan violar una ley, se dice que hay cerca de 6 millones de hombres en esta tierra que han violado las leyes humanas de alguna forma, pero no ante este lugar, porque serán juzgados por sus obras y por las intenciones de su corazón. Y observa, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Yo creo que este libro es el libro de donde está tu nombre y mi nombre inscrito. Y se abre ahí, con una sola finalidad. No quiero, quería usar un nombre, pero me puede salir un nombre de ustedes y prefiero no usarlo. Augusto. No está. No, lea bien. No está. Ese libro es abierto para demostrar qué cosa. Que su nombre no está ahí. ¿Cuándo puso su nombre en ese libro? ¿Cuándo puso usted su nombre en ese libro? ¿Ah? En el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos allá en Lucas? No se gocen que los demonios se les sujetan a ustedes. Regocíjense, gócense en que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Amén. ¿Se regocija usted? Puede decir mi nombre está ahí. Lo puede decir mi nombre está ahí con seguridad. Por eso que cada vez que un pecador se convierte, ¿qué ocurre en los cielos? Hay fiesta, hay cielo. ¿Dónde está su ciudadanía? Hace un par de años atrás me hice ciudadano australiano y sigo siendo ciudadano chileno por nacimiento y por nacionalidad abrazar una nueva nacionalidad de Australia. Pero mis queridos, Pablo, ¿qué dice? Los hermanos de Filipo creían que ellos eran los filipenses. Los filipenses no pagaban impuestos. Eran colonia romana. Al ser colonia romana, somos, ¿qué cosa? Importantes. ¿Qué les dice Pablo? Tu ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está la tuya? Y estos libros se abren para demostrar. Pero alguno dirá, Señor, yo estaba en la iglesia. Yo estuve en las campañas. Yo sané a las personas. Yo di mi ofrenda, yo asistí fielmente, estaba ahí en mantenimiento todos los jueves. Ninguno en especial, pero cualquiera puede ser. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Por el contrario, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me detengo ahí. ¿Cuál es la voluntad del Padre para que el hombre sea salvo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No los escucho. ¿Cuál es? ¿No? Que la vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado, queridos. Es reconocer
a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos da el regalo de la vida eterna, y no por asistir a la iglesia o repetir una oración, por producirse un cambio de relación personal. Antes abrazaba una religión, ahora abrazo una relación con Cristo Jesús. Voy con Él, duermo con Él, vivo para Él, muero en Él y resucito, ¿qué? También en Él. Mira lo que dice el verso siguiente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué está diciendo? Canté, dirigí, prediqué, hice, estuve, limpié, etc. Mira la respuesta del Señor en ese momento. Y entonces les declararé, este es el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás seguro que eres un hijo, una hija de Dios? No me dijo amén. O comenzó a temblar. Mira el verso 15, la condenación. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué no está mi nombre ahí? No me predicaron. Oh Dios, tú no me elegiste porque tú elegiste para salvación. Escuche lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice ahí. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Quién tomó la decisión? Usted, el que nos ve, el que nos oye, tomó la decisión. ¿De qué? ¿De creer o rechazar? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque están tus amigos? ¿Porque no tienes nada más que hacer? ¿Porque te acostumbraste a hacerlo? ¿Porque viene tu esposo? ¿Porque viene tu esposa? ¿Porque traes a tus hijos? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que eres una hija de Dios? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué ocurrió? Fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Por último, la condición final. ¿Qué dice? Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque es la muerte eterna. El estado eterno de condenación, de separación. Recuerda que la palabra tánatos, muerte, significa separación. ¿Qué separación? En este punto en adelante, el hombre en el lago de fuego y azufre. Ahora, no sabemos dónde está. Hace años atrás, creo que fue en Alemania, estaban excavando y metieron un micrófono y escucharon alaridos de gente. No necesitamos ayudar a las Escrituras. Hace un tiempo atrás dice que encontraron una especie de lago allá en no sé dónde, en un lugar del cosmos. No necesitamos ayuda de nadie. Si Dios hubiese querido revelarnos, nos hubiese dicho exactamente dónde están. Pero cuando desaparece el cielo y la tierra, lugar que ya Dios tiene preparado, no sabemos dónde, todos los inconversos irán a parar a ese lugar. Y esta es la muerte segunda, separados, excluidos eternamente. No sé cómo Dios lo hará, pero en ese lugar no estará la presencia de Dios. Dolor eterno y juicio permanente que mi mente no logra asimilar. Pero queridos, si eso ocurriera hoy, ¿cuántos de mis hijos van a ir a ese lugar? ¿Mi cónyuge? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Mis hermanos? ¿Quiénes van a ir a ese lugar? Y ojo, que si hoy ocurriera el rapto de la iglesia y tú le predicaste a tu familia y no creyeron, Dios les va a enviar a ellos un espíritu engañoso para que no crean la verdad. Básicamente se sentencia su destino. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios, como si Dios clamase por nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados. ¿Tienes un hijo, una hija inconversa?
es para que ores todos los días. ¿Tienes cónyuges, padres inconversos? Es para que ores todos los días y moldees en tu vida a Cristo Jesús. Porque ese lugar será un lugar, escúchame bien, de total oscuridad. ¿Cómo será ese lugar? Dale clic ahí atrás. Dice Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo será ese lugar? Total oscuridad. ¿Cómo será ese lugar? Un lugar de interminable pesar. ¿Cómo será ese lugar? Un lugar donde la conciencia estará acusando, donde el gusano de ellos no muere. Conciencia culpable. Tuve la oportunidad y lo rechacé. Conclusión. Dios tiene gracia para con nosotros y nos da una oportunidad. No quiero cerrar este tema sin citar Juan capítulo 3, verso 16. Todos juntos, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, juntos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Conoce a Cristo como tu Salvador personal. Aquí en Australia, cuando se acerca el verano, los bomberos, las brigadas, queman campos, terrenos y partes de campo y de bosques. No porque son pirómanos, porque hay un principio, que el fuego no pasa dos veces por el mismo lugar. El fuego de Dios cayó una vez en la cruz. ¿Y quién abraza la cruz? Ya el fuego y el juicio de Dios no cae jamás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ven a Él, ven a Él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Hemos visto estos acontecimientos finales, pero también vemos tu gracia y tu gran misericordia. Y yo no sé, Señor, si en esta hora hay alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal. Pero hoy es tu oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y en sinceridad le digas: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, sálvame. Puede que tú lleves tiempo en la iglesia, pero hoy Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho: necesito reconocer a Cristo como mi Salvador personal. Si aún no lo has hecho y no tienes esa seguridad en tu corazón, ahí dile ahora a Jesús: Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, quiero hoy tener esa seguridad de salvación. Dile así, y en un acto de fe abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Aún cabezas inclinadas y ojos cerrados, ¿hay alguien que hoy le dijo al Señor: yo hoy te recibo como mi Salvador personal? ¿O confirmando su decisión? ¿Sí hay alguien? Solo indícalo con tu mano en alto rápidamente. Nadie aún está mirando. Amén. Si no hay, eso significa una cosa: que todos los que estamos en este auditorio somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Te damos gracias, buen Dios, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.